Hola, buenos días. Bueno, primero que todo quiero decir que estoy muy contenta de estar acá, en Huaraz, ciudad a la que no venía hace mucho tiempo porque últimamente sufro de soroche en altura y estoy acá haciendo realmente un esfuerzo porque la altura un poco me choca, pero he descansado creo que lo suficiente para poder dar esta exposición. Quiero agradecer especialmente al doctor Freddy Otárola y por supuesto a mi decano, Roque Díaz, presidente además de la Junta de Decanos, que me han permitido estar acá para plasmar mis conocimientos sobre un tema que vengo dictando ya desde hace muchísimos años. Desde que conformé la primera comisión de lavado de activos del Colegio de Notarios de Lima. Muy bien, nosotros vamos a tocar un tema de absoluta actualidad. Este tema de absoluta actualidad, como todos sabemos, es el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Todo el tiempo lo estamos escuchando y sin embargo hay personas que todavía no saben qué es el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional que reúne a muchos países del mundo con el objeto de luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y ahora además contra cualquier otro delito. Y sin embargo, como les digo, hay congresistas de la República, hay entrevistadores muy conocidos como Jaime de Altaus, por ejemplo, que le preguntaba en una conferencia a Sergio Espinosa: ¿y qué cosa es el GAFI? ¿Qué es el GAFI? Es lo primero que tenemos que dominar, porque del GAFI vienen todas las recomendaciones y vienen todas las normas de lavado de activos que son diseñadas para que se cumplan en todos los países del mundo de forma similar. Por eso es que nacieron todas estas leyes y se creó aquí Unidad de Inteligencia Financiera en el año 2002, con la ley 27693. Desde ahí empieza, pero el tema ha venido recién aplicándose, desarrollándose, más o menos desde el año 2012. Y tenemos ahí una secuencia de normas muy importantes y prolijas. Desde el año 2012 ya tenemos, por ejemplo, una cantidad de normas así, que los notarios tenemos que aplicar día a día. En este momento, algunos lo deben saber, está el GAFI acá evaluando al Perú. Nosotros tenemos que pasar la evaluación del GAFI para no estar en una lista negra o en una lista gris, que significaría que no hayan inversiones en el Perú. Necesitamos pasar esa evaluación además, y necesitamos pasar la evaluación de la OSD o de la OCDE, como la quieran llamar, Organismo Peruano, Organización para el Desarrollo, ¿no? Que es una organización para el desarrollo en el cual ya está Colombia, ya está Chile, y nosotros pretendemos ingresar también ahí. Entonces, en una de las últimas normas se ha puesto como un preámbulo, por ejemplo, en la norma del beneficiario final, que tenemos que pasarla, que son estas medidas de la OCDE y que son medidas del GAFI. Y en base a estas exigencias del GAFI,
es que se han expedido una serie de normas últimamente en lavado de activos que son absolutamente importantes. Algunas tienen que ver con los notarios y otras tienen que ver con otros sujetos obligados. Dentro de estos sujetos obligados están las cooperativas, por ejemplo. Las cooperativas estaban en tierra de nadie. En tierra de nadie. Sin embargo, ahora ya existen normas específicas y van a ser debidamente controladas. Se han dictado normas sectoriales también para determinados rubros a través de los cuales se pueden lavar activos, que son las agencias de venta de divisas, las agencias inmobiliarias, las agencias constructoras. En lo que se refiere a las agencias de divisas, en un congreso internacional anterior, lo que dijo la máxima autoridad de unidad de inteligencia financiera era que el GAFI pedía que se les asegure que esas agencias de divisa no iban a ser controladas por organizaciones criminales. Otra de las cosas que mencionó era el tema de que no se conocían quiénes eran los titulares reales de las empresas, porque no existe en el Perú un registro de accionistas que pueda ser publicitado. Porque como todos sabemos, hay el libro de matrícula de acciones que solamente lo conocen aquellos que son los dueños de las empresas. Y por eso ha salido la norma de las cooperativas, la norma de la formalización de la economía a través de los medios de pago, ha salido la del beneficiario final, y vamos a hacer hincapié en algunos puntos nada más, porque si no podría pasarme acá horas comentándoles sobre este tema de lavado de activos. Y el beneficiario final, la prescripción, la extinción de dominio, que es otra norma reciente que acaba de salir el sábado. Tenemos una bastante anterior, que es el decreto, la resolución 789, que habla de los abogados y contadores y que también modifica nuestras normas, etc. Muy bien. En lo que se refiere a las normas a los medios de pago, ya el doctor Bazán seguramente les hablará al respecto, cuáles son las exigencias ahora. No es para nuestro país nada más, estos son normas internacionales que se tienen que cumplir. Ya por ejemplo en Francia, en Italia, no sé si en España, ya nos los dirán por acá los expositores españoles, no se puede sacar más de determinada cantidad del banco. Hay determinadas exigencias. Si tú pides, por ejemplo, sacar 5.000, 10.000 euros, lo tienes que pedir con la debida anticipación y tienes que fundamentar por qué tienes que sacar dinero de tus propias cuentas. En lo de los medios de pago ya se llegaron a algunas conclusiones. Como les digo, ya tratará de esto el doctor Bazán. Acá tenemos una que acaba de salir el 4 de agosto, hace menos de una semana. Hace menos de una semana, esta norma del 4 de agosto deroga, no modifica, colegas, deroga la norma anterior que era sobre pérdida de dominio, ahora se llama extinción de dominio. La deroga y era la 1104, muy cerca de nuestra 1106, la norma penal.
En la extinción de pérdida de dominio se precisan algunas obligaciones para el notario. Dentro de estas obligaciones es que el notario, en el artículo 9, entre otros funcionarios públicos, como el fiscal, como el procurador público, el registrador público, tengan que informar si es que en el ejercicio de sus actividades o funciones tome conocimiento de bienes que constituyen objeto, efectos o ganancias de actividades ilícitas. Deberán informar al Ministerio Público, dice la norma, en un plazo de 3 días hábiles después de haber conocido la existencia de los bienes de valor patrimonial. Esto existía en la norma anterior. Lo mismo, a la que nadie le hacía caso además, porque después de esa mención de la norma existía un artículo que ahora lo han puesto por otro lado, le han dado, lo han colocado de una manera diferente, que existía después de esta obligación nuestra. Existía lo siguiente, ahora está en la parte que dice colaboración del particular. Bueno, existía esto. En el supuesto que la información proporcionada sea falsa, tendenciosa o se presente con el propósito de ocasionar perjuicio, la persona natural o jurídica que proporcione la misma incurre o asume las responsabilidades civiles, penales y administrativas correspondientes. Bueno, con ese normita, ¿quién se atrevía a informar nada? Lo han puesto por otro lado. En mi entendido es para los particulares, como está acá precisado, y para los profesionales, después vamos a llegar a eso. Entonces, acá hay una obligación de los notarios de informar, es decir, ¿qué existe ahora? Por un lado, existen los delitos previos, por otro lado, existen, que son cada norma especial sobre cada delito previo, existe el lavado de activos y por otro lado existe la pérdida de dominio o extinción de dominio llamada ahora. Son 3 procesos distintos. En lo de la pérdida de dominio, lo que dijo Gálvez, ustedes sabrán quién es Gálvez. Gálvez fue el que sustentó sustentó algo totalmente diferente a lo que sostenía Inostroza Pariachi, ahora controvertido vocal. Inostroza Pariachi, y esto es importante que lo sepan, Inostroza Pariachi generó la casación, su sala generó la casación 92. La casación 92 se refería al fraude en la administración de personas jurídicas. ¿Qué sostenía Inostroza Pariachi? Que en el fraude a la administración de personas jurídicas no podía haber lavado de activos. ¿Cuál era el sustento? El sustento era que si en la norma penal 1106 estaban mencionados cuáles eran los delitos previos, como minería ilegal, narcotráfico, trata de blancas, extorsión, delito tributario, que eran delitos graves, y otros capaz de generar ganancia ilegal, dice la norma. Inostroza Pariachi sostenía que en otros capaz de generar ganancia ilegal
no podía estar el fraude a la administración de personas jurídicas. ¿Por qué? Porque el fraude a la administración de personas jurídicas no tiene más de 3 años de sanción. Y el lavado de activos tiene mínimo 8 años y máximo 15. En los 3 delitos. Lo que no existe en otro lugar del mundo. Ni siquiera en Cuba, a la cual he ido a dar una exposición sobre el lavado de activos en la Universidad de Cuba, existe una sanción tan drástica para el lavado de activos. De tal manera que ahora nadie investiga el delito previo, pues. ¿Qué les interesa investigar el delito previo? Demasiado esfuerzo, mucho trabajo. Acúsalo de cualquier forma y de cualquier manera. Y en el camino veremos, y si le encontramos algo por ahí, empezamos a pedir de sus propiedades y lo acusamos por desbalance patrimonial. Y ya no hay nada más que investigar. Y ahora todos los jueces, todos los juzgados, todas las fiscalías van a ser solamente de lavado de activos. Interesante. En la casación, en el pleno casatorio, se gana esta posición expuesta por Inostroza Pariachi en la casación 92. Y dice el pleno casatorio, no, es sobre cualquier ganancia que pueda ser de origen ilícito. Y no importa el delito que sea. Y además, para llegar a abrir la instrucción, yo necesito seguir ciertos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Primero tengo que tener la sospecha simple, la sospecha reveladora, en ese orden, la sospecha suficiente y la sospecha grave. Pero con la sospecha simple caen todos. Basta que mencionen a un notario en la sospecha simple porque ha legalizado una copia y está también en el proceso. Un peligro para los notarios si hacemos una escritura pública que luego no logra la inscripción porque tiene esta anotación y se tiene que esperar hasta la sentencia, y vamos a ver si la sentencia ratifica la medida cautelar o la levanta. Si la levanta se puede inscribir, pero mientras tanto podríamos tener a nuestro cliente que nos estén reclamando: ¿usted sabía que existía una medida cautelar? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me avisó? No puedo inscribir mi propiedad. No obstante, la norma dice que van a respetar los derechos, sí, pero ¿cuándo hará valer su derecho? Y si lo podrá hacer valer. Es otra de las cosas importantes de esta pérdida de dominio. También tenemos, esta es la colaboración del particular. No voy a hablar de esto porque me voy a demorar mucho y tengo que hablar de otras cosas más importantes. Pero esto es importante para nosotros y para el colegio. Y nosotros lo queríamos tener la ocasión para tener reuniones con el Ministerio Público y hacer protocolos y directivas. Nos cae a pelo. Les leo qué dice. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaborarán articuladamente protocolos de actuación interinstitucional que permitan la adecuada implementación y aplicación del presente decreto legislativo. Asimismo,
El colegio de notarios serán los colegios de notarios. Las entidades y organismos públicos obligados a colaborar con la indagación y el proceso de extinción de dominio elaborarán los protocolos y directivas necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente decreto legislativo. Vamos a formar parte de esto. Lo dice la norma. Y ahí tenemos que aprovechar los protocolos y las directivas, no solo para los procesos de extinción, sino para todos los procesos. Para todos los procesos de lavado de activos también. Esto va a ser una oportunidad. Sin embargo, la misma norma señala que se va a reglamentar en 120 días. Primera norma, rápidamente nada más, porque no hay mucho tiempo, el decreto legislativo sobre el beneficiario final. Bueno. Con el beneficiario final, voy a quitarme esto también. Me empiezo a desvestir. Espero que no me saque la chomba tampoco. Me empiezo a desvestir, me empiezo a valorar, porque vienen cosas más importantes. Muy bien. Con esta norma, como no han podido registrar y no han podido cambiar la Ley General de Sociedades en lo que se refiere al libro de matrícula y acciones, lo que han hecho de todas maneras al expedir esta norma es que las sociedades anónimas ahora van a existir solamente en el nombre. Ya no existen más sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque ahora aquel que tiene que presentarse ante el notario para hacer cualquier acto de la persona jurídica, y es no solamente en instrumentos protocolares, es también en instrumentos extraprotocolares. Cualquier persona que se tiene que presentar ante el notario público tiene que presentarle una declaración jurada del representante legal de la persona jurídica que exprese quiénes son los beneficiarios finales de esa persona jurídica. Número 1. Número 2, le tiene que presentar la documentación de que esos beneficiarios finales se han identificado debidamente ante la persona jurídica. O sea, por un lado, es la obligación del gerente general de declarar ante el notario cuál es esa declaración jurada que ha presentado ante SUNAT de quiénes son los beneficiarios finales, y otra documentación donde los beneficiarios finales le declaren a la persona jurídica cuáles son sus datos de identidad, para que estén debidamente identificados. Y el notario, con esa información, debe, de acuerdo a la misma norma, a través de un acceso virtual que tendrá, verificar si ese representante legal le está diciendo la verdad. Pero tenemos más. Eso es porque se modifica el artículo 16. Pero el contenido de la introducción, ¿qué debe decir? Se modifica el artículo 16. ¿Qué debe decir el contenido de la introducción? Que el notario debe expresar también los datos de identificación del beneficiario final. O sea,
esa información que le va a llevar el gerente general o el representante legal al notario sobre quiénes son los beneficiarios finales, los va a tener que consignar el notario en su escritura pública, porque así lo exige la norma, con lo cual es público quiénes son los titulares de la empresa, van a estar en el instrumento público. Doctor, te pido, doctor, un poquito de silencio. No te corresponde, estamos comentando. Le pido por favor un poquito de silencio. Le pido un poquito de silencio, doctor Romero. No, es que no me dejan concentrarme. Yo haría lo mismo en su exposición, doctor. No, es que escucho. Mis oídos se escuchan. Muy bien. Correcto. Tenemos que los beneficiarios finales ya están puestos en una escritura pública. Por eso reitero que las sociedades anónimas ya solamente van a existir en el nombre. Ya no hay más sociedades anónimas. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con sociedades anónimas abiertas que tengan más de 700 beneficiarios finales? Y vamos a tener que colocar a los 700 beneficiarios finales en nuestra escritura pública. No van a comparecer, pero los tenemos que señalar, porque así lo exige la norma. Estas son novedades de este decreto legislativo 1372, pero hay más. Por otro lado, el artículo, vamos a ver, la disposición complementaria y transitoria señala que los sujetos obligados que tengan, bueno, todos lo tienen, los sujetos obligados, que a la fecha de entrada en vigencia, dice, cuenten con un oficial de cumplimiento o un oficial de cumplimiento que esté en trámite, deben comunicar a la unidad de inteligencia financiera quién es el beneficiario final. Nosotros vamos a tener que comunicar también quién es el beneficiario final. Nuestro oficial de cumplimiento comunicará quién es el beneficiario final. Entonces hay dos informaciones. Por un lado, el representante legal le va a comunicar al notario quiénes son los beneficiarios finales, le va a dar la identificación de los beneficiarios finales en un documento. El notario va a tener que poner en su escritura pública quiénes son los beneficiarios finales. Y además el oficial de cumplimiento, que no es el mismo que el gerente general, va a comunicar a la UIF quiénes son los beneficiarios finales. Con lo cual tenemos dos cruces de información. ¿Ahí? Muy bien. En consecuencia, además, como esta norma tiene que ver con nosotros y ha sido expedida el día 4 de agosto, los manuales de los notarios tienen que estar actualizados al 4 o 5 de agosto. Actualización de los manuales de los notarios por esta norma. Y es importante saber que, hago un paréntesis nada más, que cuando ingresen notarios nuevos no van a saber nada del tema de lavado de activos, van a saber lo que escuchan y que todo el mundo sabe, que todos los que no son abogados saben. Esos notarios nuevos corren un peligro al ingresar a la función notarial, porque no lo aprendieron en las aulas de derecho
porque no hay un curso sobre lavado de activos, y en el balotario para ingresar al acceso a la función notarial no hay tampoco una balota sobre lavado de activos. ¿Qué sabe el notario que acaba de ingresar? Nada. Y ahí es donde primero se van a ir los lavadores de activos, porque están un paso más adelante que nosotros. Siempre. Se expidió la 789. La 789 en realidad era una norma sectorial, yo casi no la iba a leer. Era una norma sectorial justamente para las agencias de cambio, para las constructoras, para las mineras, para los rubros en los que se puede lavar más activos. Sin embargo, como siempre estila el gobierno en este tipo de decretos, en sus disposiciones complementarias y transitorias, siempre agrega algo. Y ahí, por supuesto, agregó el tema de los abogados y contadores, señalando cuáles eran las obligaciones de los abogados y contadores. Y dice, únicamente tendrán estas obligaciones. Y en esas obligaciones hay muchas obligaciones. Yo acabo de hacer una consulta a Unidad de Inteligencia Financiera para aclarar parte de esta norma y parte de la nueva, en la que se menciona al beneficiario final, porque ahí vuelven a modificar la norma, solamente en chiquito, porque deben saber esto también. En la 1249, que era la norma que pedía Unidad de Inteligencia Financiera para levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, se nombran como sujetos obligados a los abogados y contadores. En un régimen general, terrible. En el 789 les dan un régimen especial, que no es ni el régimen acotado ni el régimen general. Ustedes, ¿qué dirán? ¿Qué cosa es esto? Ni el régimen acotado. El acotado es un régimen en el cual solamente se nombra un oficial de cumplimiento y se comunican operaciones sospechosas. ¿Quiénes tienen este régimen acotado? Grandes entidades del Estado, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONP, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, por donde más se comete lavado de activos. Y la norma 1106, norma penal, y lo último fue porque como ya funcionaba en España con grandes éxitos, lo único que se tenía que hacer era acoplarlo a lo que tenía el Perú. Esto no debió darse en más de 3 meses. Era lo que se pensaba. Ya estaba hecha. Por eso decidimos adquirirla. Ya estaba hecha. Solo había que acoplarla al Perú. Han pasado 3 años. 3 años han pasado. Y luego, como no sabíamos qué estaba pasando, preguntamos, nos cortan el servicio, nos cortaron el servicio de la base centralizada. Va nuestro decano a España a conversar. Y acá nuestro colega Cabalí dijo, no les han cortado el servicio de ninguna manera. Pero había otro ciudadano español que en un correo contestó, sí está cortado el servicio porque no nos han pagado. No entendemos, no se pusieron de acuerdo. ¿Saben qué? Nosotros no barajamos la posibilidad de que España en algún momento nos pudiese cortar el servicio. No barajamos, nunca lo pensamos. Si lo hubiésemos pensado,
no lo hubiésemos adquirido. Porque entonces estamos en sus manos. Y así como nos han suspendido ahora, no lo pueden suspender cuando quieran. Todas las veces que quieran. Porque es su programa, pues. Yo entiendo. No me han pagado, te cobro. Pero se supone que era una contribución entre notarios. Eso fue, les vamos a regalar el servicio. El regalo del servicio ha costado 300 y pico mil euros que todavía no hemos pagado, porque se supone que el pago era llave en mano. ¿Y qué significa llave en mano? Cuando el servicio esté funcionando, yo te pago. Ahora de repente, señor Caballero dirá después que no le hemos dado la información necesaria y que ya no es culpa de él. Muy bien, como todo esto no funcionaba y como nuevamente yo pertenezco a la Comisión de Unidad de Inteligencia Financiera, metí mis narices y pregúntenle a España si los instrumentos públicos del notario de Lima van a cruzar información con los notarios de Lima y con todo el Perú. Esta fue la respuesta. El alcance del proyecto no incluye el cruce de información de los instrumentos públicos del notario con el alcance del proyecto incluye el cruce de información de los instrumentos públicos del notario con el objeto de asistir al notario en las comunicaciones. Para esta operativa el notario no requiere cruzar instrumentos con los otros notarios. Casi me desmayo. ¿No requiere? ¿Quiénes son ellos para decirme que yo no requiero cruzar la información? ¿Por qué deciden que yo no quiero cruzar la información si ese era el motivo de adquirir la base centralizada? Que cruce la información de los notarios a nivel nacional. ¿Qué está pasando? Hay más. Hay más. Estoy muy molesta. Bueno, dije, de repente hemos estado honrados pues desde el principio. De repente ellos tampoco cruzan la información. Tiempo cumplido. Ya termino. Solamente con esto termino. Pregúntenle si cruzan información entre todos los notarios. ¿Qué contestan? En España se trabaja a 2 niveles. Cruce de información solo de instrumentos públicos del notario para informar al notario. Cruce de información entre instrumentos públicos de distintos notarios para informar a la OCP. Son 2 niveles. El proyecto con el Colegio de Notarios cubría el primer punto. O sea, solamente el cruce de mis propios instrumentos. El segundo punto es un proyecto mucho más extenso que en España supuso la creación de la OCP y mucho más trabajo. ¿Qué me están diciendo con esto? Cuando quieras esto te voy a cobrar más. No era tal regalo. No era tal regalo. Entonces, no hay, ni siquiera va a haber cruce de información entre los notarios de Lima. Solamente el cruce de información con mis propias escrituras públicas, es decir, me persiguen a mí, en vez de perseguir al lavador de activos que va de una notaría a otra notaría de Lima, provincia, para saber quién es el lavador de activos. Es lo mismo que ahora. ¿Qué me hago con eso? Bueno, yo la verdad estoy muy decepcionada, pero lo peor es que en el contrato que hemos revisado dice que vamos a tener una base centralizada. Claro, la tenemos, que no funciona todavía, ha sido lanzada 3 veces acá por Mario Romero, aunque diga que son 2, la tercera vez le cambió de nombre, y hemos dicho
y también con la unienza de los colegas españoles, que ya tenemos una base centralizada, pero no funciona pues. Es como tener un auto ahí parado en la puerta de tu casa, un Mercedes-Benz, que no le puedes dar uso. Entonces, yo no quiero decir con esto que tenemos que retroceder. Yo no quiero decir con esto que no tenemos que tener tecnología. La tenemos que tener y todos los notarios estamos interesados en eso. Y todos los notarios estamos interesados en tener la tecnología. Y todos los notarios estamos colaborando con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pese a todo, a todas las carencias que tenemos. Y estamos interesados en la tecnología, y lo que yo les digo es que de aquí tenemos que seguir para adelante, con la colaboración de todos los notarios del Perú, para que entre todos nos unamos a través de un sistema común. Todos a través de un sistema común, que nos acerquemos cada día más. Siento mucho haberle dicho estas palabras a nuestro invitado, pero no podía dejar de mencionar el tema. Yo estoy no puede revelar la situación de mi grado. Quiero recordar a los visitores que este es un evento académico y los temas internos los tratan ahí. Muchas gracias. De la Junta, David, no estaba en el programa, definitivamente. Primero quiero agradecer la referencia de David Figueroa, que expresó su saludo. Muchas gracias, David. Estamos en este evento justamente por temas que nos competen como notarios del Perú, invitando a primerísimas figuras del ámbito internacional. Coincido con el doctor Frío Tarola. Realmente a mí me ha sorprendido al extremo la orientación de esta exposición. Yo no tengo ninguna duda de la capacidad de Clara Carnero en un tema como el que ha tratado, pero queríamos justamente escuchar todos estos inconvenientes que tenemos a partir de normas que creo que ninguno de nosotros puede negar que nos incomoda. Nos incomoda y estamos haciéndole frente a esta normatividad. Lamentablemente, el auditorio tiene que conocer ciertas circunstancias porque he sido aludido y también doctor Alfonso Cadale. En primer lugar, me extraña, les digo, esta situación porque deben de saber que este contrato que efectivamente se hizo en colaboración con España, ha tenido el mejor desarrollo en cuanto a la demostración de apoyo por parte del Consejo General del Notariado Español. ANSER es una empresa, cierto, es una empresa del Notariado Español. El respaldo que tenemos es el Consejo General del Notariado Español. Estas alusiones a que se corte el servicio y esto es porque no le paga, son expresiones realmente que yo debo de decir simplemente que esto ha sido para la anécdota. Yo respeto muchísimo el comportamiento del notariado español con el Perú, y esto ha sido reconocido por el propio presidente de la Unión Internacional, ha sido reconocido por el presidente de los americanos, ha sido reconocido a nivel internacional, porque esto está en desarrollo. Inconvenientes, por supuesto que los hay, pero yo no voy a referirme a los inconvenientes que han hecho que este proyecto se paralice efectivamente ya casi 2 años, porque no me corresponde, porque yo respeto a mis autoridades de Perú. Este contrato fue firmado
en el año 2013 o 2014 y fue firmado por la expositora. Y ese contrato no decía gratuito. Y ese contrato fue firmado por la expositora. Entonces, no entiendo cómo después de un tiempo viene a decir situaciones que no tengan contrato. Pero eso lo voy a dejar ahí. Simplemente quiero reiterarles que esto es un trabajo de enorme esfuerzo del notariado peruano, con el apoyo del notariado español. No es un tema empresarial. Esto ha dado la vuelta al mundo por lo que estamos trabajando todos los notarios del Perú. Y esta es la esperanza de justamente evitar un compromiso individual frente a la UIF, un compromiso individual frente a la SUNAT, un compromiso individual frente al Ministerio Público, un compromiso individual frente al Poder Judicial. Si es que hemos creído en la base centralizada, es porque todos los notarios vamos a informar a la base centralizada. Y este cruce de información, del que parece no recordar la expositora, ese cruce de información existe para la base centralizada. Seguramente iremos perfeccionándolo, pero de lo que se trata es que cuando la UIF hoy día nos exige un ROS, cuando el Ministerio Público nos exige por qué sí o por qué no hemos enviado un ROS, si el Poder Judicial nos exige individualmente por qué es que una persona investigada por ellos no ha merecido un ROS por nosotros, esto ya no va a ocurrir, porque este cruce de información lo va a hacer la base centralizada desde el OCP. Este órgano central de prevención es el que está diseñado justamente para eso. Todos ustedes van a enviar su información a la base centralizada y se van a olvidar del reporte individual. No se entiende que esto es el futuro, no solamente de nuestro compromiso frente a las autoridades, sino sobre todo, entiéndolo, colegas, minimizar nuestros riesgos que nunca van a desaparecer. Vamos a seguir siendo sujetos obligados con obligación de reporte individual, pero eso ya no existe tampoco en España, porque se consulta al OCP. Es el OCP el encargado de enviar esa información después de haberla cruzado con respecto a todos los notarios. ¿Okay? Y obviamente, igual que la expositora, necesitaríamos muchas horas para hablar de esto, pero lo hemos trabajado, hemos tenido mucho entusiasmo. Hoy está paralizado, pero entiendo que esto va a tener un buen futuro. Lo primero es agradecer por la invitación a participar en este congreso. Lo que no entendía yo es que iba a ser maltratado y que el notariado español iba a ser ofendido como considero que ha sido ofendido esta mañana. El notariado español, hace ya muchos años, concretamente en el año 2004, tuvimos un caso conocido, la Operación Ballena, en la cual detuvieron a 4 notarios. Los notarios españoles, el prestigio allí es muy alto, aquello causó un revuelo informativo inmenso y nos preocupó porque todas estas cosas que la doctora está hablando en este momento, en aquel momento, porque ustedes están, por lo que ella dice, como estábamos nosotros en el año 2004, los notarios estábamos en una situación de absoluta inseguridad frente al Estado por la complicación que llevaba consigo la lucha contra el blanqueo de capitales. En aquel momento, los notarios españoles, a través de nuestra Junta de Decanos, intentamos buscar una solución y la obtuvimos. Y la solución fue acertada. No solamente ha sido acertada para el notariado español, sino que está haciéndolo para el notariado mundial. El notariado español colabora con América lo mismo que con otros países y lo hace de forma amistosa, como hermanos que los consideramos. Lo que sí les digo una cosa, nosotros podemos colaborar, y en este caso hemos colaborado con nuestros técnicos, pero todo el coste de implementación que ha llevado esto en España, el que pueda llevar aquí o el que pueda llevar en otro lugar, lo costeamos los notarios españoles de nuestro bolsillo. Nosotros, cuando se planteó esta oportunidad de ayudar a otro país
en algo que consideramos que es importante que funcione bien a nivel mundial, la única norma, la única dictado que se dio fue a nuestros técnicos el coste mínimo, el coste que le hubiera costado a un notario español. El implementar esto es el mismo coste que le va a costar a un notario peruano. Los notarios españoles jamás hubieran entendido que nosotros estemos pagándole los gastos a los notarios de otros países. Los consideramos como iguales y como iguales deben contribuir a esto. Nosotros firmamos un contrato y ese contrato ha sido ejecutado. Por nuestra parte está instalado. Por lo que me han dicho, aquí no cuentan con técnicos en este momento adecuados para utilizarlo y para funcionar. Los programas no funcionan solos. Para que funcione un programa es necesario contar con actividad. Y para esa actividad hace falta personas. Y por lo que creo, no cuentan ahora mismo con el personal formado y adecuado para realizar esa labor. Eso ya no nos compete a nosotros. Nosotros podemos volverles a formar otra vez, si despidieron a los anteriores, volverles a formar todas las veces que quieran. Ahora bien, lo que sí nos han planteado es si tenemos alguna parte que es incumplidora, porque ha habido un incumplimiento desde un primer momento, lo que no se va a hacer es seguir trabajando y dándonos un bofetón del incumplimiento, porque no creemos que ese incumplimiento haya sido debido por falta de fondos, porque me consta que en aquel momento los tenían preparados. Simplemente fue un cambio de criterio político, un cambio de voluntad. Me parece que no es justo esto que se acaba de decir, me parece que es ofensivo para el notariado español. El notariado español ha colaborado de forma leal con el notariado peruano y lamentamos mucho que ocurran este tipo de cosas. El trabajo está hecho, aquí no ha habido desconexión, por lo menos como se entiende. Esto es como efectivamente le hemos puesto el coche. El problema que tienen es que no tienen una persona para conducir. El coche ahí está. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y ponerse a funcionar. Les comento una cosa, nosotros ahora mismo el problema de la lucha contra el lavado de activos, contamos con la base titular real, contamos con la base de datos de personas con responsabilidad pública, contamos con el índice único informatizado, contamos con los OCP, y yo les digo una cosa a ustedes notarios. Los notarios españoles estamos tranquilos con el cumplimiento de las obligaciones del Banco de Capitales. No nos quita ni medio segundo de sueño. Hemos logrado crear un sistema que funciona, que a España le ha puesto una nota altísima en el examen del GAFI, por encima de todos los países europeos. El GAFI ha recomendado que esto se siga, que esto se haga, y eso ya es responsabilidad de ustedes. Lo pueden montar ustedes solos, pedir ayuda, no pedir ayuda, eso ya es un problema. Lo que sí les digo es que hoy en día no se puede huir de la lucha contra el blanqueo de capitales. El notariado está obligado a implementar dentro de su sistemas efectivos de lucha contra el blanqueo de capitales. Si no los hace, la sociedad se los va a reclamar y el Estado también se los va a reclamar. Gracias.